sesión hablemos de homeschool, educación en casa. En la primera sesión vimos que a los padres le corresponde la educación de los hijos. Y en la segunda sesión vimos que cada educación tiene una filosofía. Entonces nuestra filosofía bíblica es: Dios es soberano, Dios es el creador de todas las cosas, Dios creó al hombre y Dios creó un universo maravilloso que vale la pena estudiarlo. Sí, estamos muy contentos de seguir con estas charlas aquí en Hablemos de Homeschool. Y en esta oportunidad vamos a entrar como al grano de qué es la educación o qué no es educación. ¿Qué no es educación? A veces nosotros vemos la necesidad de educar a nuestros hijos y vemos que en la iglesia tenemos tanto potencial para hacerlo, pero si no tenemos realmente las armas bíblicas para hacerlo, vamos a seguir repitiendo el patrón de los no cristianos. Solamente hacemos lo que no debemos hacer en educación, lo que no es educación cristiana. Educación cristiana no es copiar lo que otros colegios hacen. Vamos a mirar los currículos y fotocopia, porque pasa mucho eso. Cuando una iglesia decide abrir un colegio, entonces está contratando a última hora maestros y les dan los currículos copiados de otros colegios o comprados. Entonces el maestro agarra el currículo y empieza a enseñar repitiendo, pero no ha hecho el estudio bíblico de cada una de las asignaturas. Entonces lo que está haciendo es repetir lo que otros colegios no cristianos hacen. Entonces eso no es educación cristiana. Copiar de otros colegios y solamente dar palabras, hechos aislados que no conectan al niño con lo que realmente está pasando en la historia, con el plan de Dios para su vida, con el plan de Dios para la asignatura. No, solamente están enseñando un contenido y el contenido es el que dice posiblemente el gobierno, el contenido desconectado del plan de Dios para el niño y para la asignatura. Y por eso, Gladys, cuando en la anterior sesión les hablábamos de filosofía, nosotros tenemos que tener bien claro, porque de pronto como papás nos vamos a encontrar enseñándoles a nuestros niños, a nuestros hijos, la evolución y sacando a Dios, porque así dice un currículum que cogí o un libro o una clase por internet. Entonces, por eso es muy importante entender qué no es educación bíblica. Y tenerlo bien claro, porque vamos a estar enseñando cosas falsas, aunque queremos hacerlo bien, pero vamos a estar enseñando cosas incorrectas. Entonces no es solamente copiar y hacer que el niño memorice un poco de datos, fechas, hechos, y a veces nosotros nos enfocamos en eso, en que el niño repita, memorice, para que ellos pasen un examen, una prueba, y cuando presentan la prueba cierran el libro, después ya ni se acuerdan de lo que aprendieron, porque solamente están aprendiendo eso, cosas desconectadas con la realidad o con lo que el plan de Dios para su vida, para la nación y para la asignatura. Entonces no tiene vida, estamos repitiendo y hablamos cosas que son muertas, que matan al niño. Por eso los niños se aburren, se enojan y no quieren estudiar, porque no hay vida, no estamos dando vida. La educación bíblica debe dar vida al niño. Y no con esto queremos decir que no es bueno memorizar, es bueno memorizar. Es parte de todo el trabajo que realizamos, pero es importante que el niño razone y haga conexiones y conecte el razonar, pero también lo relacione a su propia vida, lo relacione al carácter de Dios, a conocer más de Dios. No nos quedaremos solo en memorizar. Va a haber una clase especial que vamos a estar hablando que se llama la metodología bíblica de educación. Entonces ahorita vamos a estar hablando de qué no es educación bíblica y qué es educación según la Biblia. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en eso, qué realmente dice la Biblia que es educar y si realmente nosotros lo estamos haciendo en nuestro hogar o lo estamos haciendo en nuestra iglesia, lo estamos haciendo en el colegio, como dice la Biblia. Entonces, para continuar como teniendo más claro sobre qué es educación, no sé si ya tú terminaste con lo que querías explicarte, lo que no es educación bíblica o qué no es educación por principio. Sí, el enfoque más claro es que no es copiar, no es agarrar un currículo y decir ya tengo un colegio, ya tengo el currículo, ya voy a empezar.
el contenido, que es el currículo, tiene que ser 100% bíblico. Entonces, si es copiado y el maestro ni lo ha razonado bíblicamente, sigue siendo un currículo secular, porque el maestro no lo ha razonado con los fundamentos bíblicos, que es lo que nosotros vamos a estar viendo más adelante. Si el maestro no es cristiano, pues tampoco puede repartir vida. Hay colegios que tienen mucho afán de contratar personas y no hay cristianos, entonces agarran una persona que no importa, que no entiende la filosofía bíblica de la asignatura que va a enseñar, pero aquí está el currículo, entonces el maestro no es cristiano, entonces esa educación no es cristiana. Si no tiene el currículo cristiano centrado en la Biblia, si no tiene un maestro cristiano que conoce a Dios, conoce el currículo, conoce los principios bíblicos para esa materia, si no tiene la metodología que vamos más adelante a hablar bíblica, entonces si no tiene estas tres partes que son esenciales y la filosofía que ya la vimos, entonces son 4 partes esenciales que tienen que ser las 4 bíblicas: filosofía bíblica, contenido que es currículo, metodología bíblica y un maestro cristiano. Para que sea 100% cristiano, entonces tenemos que tener esas 4 partes muy importantes de la educación. Y me hace recuerdo, Gladys, cuando nosotros como maestros, nosotros impartimos vida, lo dice Gladys, porque nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, como somos espíritu, transmitimos lo que tenemos. Y si no es un maestro cristiano, aunque esté enseñando un currículum que habla de Dios, que está escrito, pero no hay una convicción interna en el maestro, obviamente eso es lo que va a transmitir, sus ideas que muchas veces son falsas. Y otra cosa, cuando decimos que no es educación bíblica, no es ponerle un versículo al tema que yo le voy a enseñar. Eso no es educación bíblica. Por eso vamos a tener un tiempo de trabajar la metodología, de cómo hacer un currículo dentro de estas pequeñas charlas en Hablemos de Homeschool, en las cuales nosotros queremos que ustedes se suscriban al canal, nos sigan en YouTube y cualquier pregunta ustedes lo pueden hacer a través de este medio. Entonces, que tengamos bien claro qué no es educación y poder identificar en nosotros mismos en qué estamos fallando, cuáles son las ideas que no son bíblicas y que las metemos para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Una de las cosas que más le da vida a la asignatura que uno enseña es cuando el maestro se prepara, cuando el maestro razona estos principios, porque el maestro está haciendo su propio currículo. El maestro está pensando, analizando, razonando de los principios que rigen cada materia. Tiene sus principios, tiene su vocabulario y también tiene un origen que uno lo encuentra en la Biblia. Uno a veces dice, pero creo que arte no está en la Biblia, pero cuando empezamos a hacer el estudio nos damos cuenta que la Biblia está llena de arte. Pero hay materias que dicen, pero eso no está en la Biblia. Todo, si es bueno, es porque Dios lo creó y tiene su origen en Dios y tiene un propósito. Entonces, cuando el maestro empieza a investigar y a preparar su materia, él va recibiendo la vida de la materia y esa vida él la va a impartir al niño y el niño va a amar esa materia, pero va a amar más a Dios porque a través de esa materia va a conocer que hay un Dios que creó todo con un diseño específico, que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que vale la pena conocerlo. Entonces, esto de educación cristiana es vida, no es letra muerta, porque la letra mata. Entonces, dice el Espíritu, lo que da Dios a través de cada asignatura que hacemos, nos vivifica. Entonces, cuando enseñamos a los niños debe ser vida, que el niño respire vida y que quiera conocer y amar más a Dios a través de la asignatura que cada uno está enseñando. Bueno, como ustedes pueden notar, nosotros para tener un mayor entendimiento y razonar bíblicamente, pues necesitamos tener las definiciones claras. Entonces vamos a definir qué es educación, pero no lo vamos a definir con cualquier diccionario o por más famoso, por más vendido que sea, no vamos a definir con cualquier diccionario. Nosotros usamos el diccionario de Noah Webster, 1828. Este es un diccionario de este personaje se apegó a la Biblia para definir cada una de las 70,000 palabras que encontramos en este diccionario. Entonces, educación
¿Qué significa educación según el diccionario Noah Webster? Dice, es la instrucción y formación de maneras. Es comprender una serie de instrucciones y disciplinas las cuales intentan lograr algo. Se las voy a mencionar. Son 4 cosas que se intenta lograr a través de la instrucción y formación de maneras. Primero, iluminar el entendimiento. Segundo, corregir el temperamento. Tercero, formar los modales y hábitos de la juventud. Y luego, por último, capacitarlos para el futuro. Es una definición más completa que nos da más claridad de qué es educación, hacia dónde estamos yendo cuando educamos. Y lo podemos comprobar bíblicamente. Entonces nosotros definimos qué es educación. La educación tiene que alumbrarnos el entendimiento, como lo que estamos enseñando. Cuando el niño está aprendiendo cualquier asignatura, tiene que traer luz. Alumbrar es quitar esas tinieblas que hay en nosotros y poner una verdad, luz que le ilumine. Luego esa luz produce algo, produce que el niño corrija su temperamento y una verdad expuesta a través de una asignatura. Entonces, si estamos educando, estamos alumbrando el entendimiento, estamos trabajando en que el niño aprenda a corregir su temperamento y a formar hábitos para ser aptos para el futuro. Entonces, eso es educar. Si tú estás haciendo educación en casa o educación en un colegio, estas 4 claves son importantes. El niño está siendo alumbrado, el niño, cómo es su carácter, está siendo corregido en su carácter, está formando buenos hábitos y lo estamos preparando para una estación futura. Entonces, de acuerdo a ese enunciado o esa definición de Noah Webster, vamos a hacer un paralelo con lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nuestro paralelo, ¿en qué consiste? La primera parte de esta cita bíblica dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, es inspirada por Dios, nos va a alumbrar el entendimiento porque es inspiración divina. Entonces, tiene mucha relación con lo que es educación. A la vez, cuando nosotros somos alumbrados, que es a través de la doctrina que la Biblia nos enseña, las verdades del Evangelio, las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Jesús, alumbran nuestro entendimiento, eso va a redarguir. Dice que es para redarguir. Al enseñar, redarguye el corazón, lo corrige. Y cuando hablamos de corregir, estamos hablando de temperamento, como la definición de Noah Webster, que es corregir, es detener a la persona y decir, eso no es correcto, por ahí no es el camino, corrige, es por este otro lado. Luego sigue la cita bíblica, dice, para instruir en justicia. Entonces, instruir en justicia estamos hablando de andar en rectitud, de no corrupción, de no engaño, de no mentira, de la pureza del corazón. Instruir en justicia es conforme al corazón de Dios, conforme al diseño de Dios, tener una vida para Dios. Eso es instruir en justicia, pero se produce a través de la enseñanza, a través de formar carácter. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la educación? Según lo que Pablo le enseñaba a Timoteo, es para prepararlo para toda buena obra. No está diciendo algunas cosas, es para toda buena obra. Entonces la educación, cuando nosotros definimos educación bíblica o educación por principio bíblico, estamos queriendo llegar a eso, a preparar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes para toda buena obra, equipándolo para lo necesario, para su vida adulta, que sea una persona de bien, que sea una persona que traiga transformación a la sociedad y a la nación. Muy interesante estas palabras que dicen preparar a los niños, preparar a los estudiantes para toda buena obra. A veces nosotros en la iglesia pensamos que nuestros niños tienen que ser solamente preparados para ser evangelistas, para ser pastores, para ser misioneros, pero en esto de para toda buena obra,
tenemos que rescatar y ver las otras profesiones que Dios nos dio, también como bíblicas. Ya estamos hablando que no hay dicotomía, que todo en el reino de Dios, todo trabajo sirve para honrar a Dios cuando nosotros lo hacemos de la mejor manera. Entonces nuestros niños aprenden a ser buenos historiadores, buenos abogados, buenos deportistas. Depende de los dones que Dios le dio, y a medida que van estudiando y los padres van conociendo a sus hijos y van estudiando las materias, ellos se van dando cuenta, Dios les dio una fortaleza a los niños y nosotros los vamos a preparar para que sean los mejores. Así como Daniel en la Biblia dice que era 10 veces mejor que cualquiera de los paganos, nosotros podamos preparar nuestros niños que son 10 veces mejor en las artes, en todas las áreas. O sea, no es que estamos educando, porque hay gente que le tiene miedo, educación bíblica, educación cristiana, piensa que solamente, como tienen esa falsa dicotomía, solamente piensan en esto es religión y lo otro, ellos no van a ser buenos en lo que no es religión. Pero no, todo ya, esa dicotomía se destruye cuando nosotros estudiamos bíblicamente. Todo fue creado por Dios y para Él. Los niños pueden llegar a ser los mejores profesionales en el área que Dios los llamó para llevar gloria a Él, para que sean útiles, aptos para toda buena obra, como dice el versículo. Sí. Bueno, esperamos que ustedes sigan conectados en este canal, esperamos que ustedes se suscriban. Realmente yo lo estoy disfrutando, el poder compartir con ustedes estas verdades. Den sus likes, y si tienen algunas preguntas, diríjanse al canal de YouTube y con gusto nosotros vamos a estarles respondiendo. Muchas gracias.